Hoy quiero compartir contigo los 42 ejemplos de páginas de aterrizaje que la web impactbnd.com ha publicado y que personalmente creo que puedes obtener muy buenas ideas para mejorar tus actuales páginas de aterrizaje que estás usando en tu negocio para tus campañas de marketing, así que voy a mostrarte una por una. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Vamos directamente al artículo y vamos a ir viendo una por una estas 42 páginas de aterrizaje y quiero irte comentando encima de ellas, ¿no? Fijaos, en este caso es de la peluquería, iba a decir, de la película Jumanji, es una edición especial para Amazon Prime. Personalmente, fijaos que me gusta el diseño, es bastante bueno, juegan en primer lugar con una llamada a la acción para vender ya directamente, para conseguir los tickets, y juegan por supuesto con el vídeo y más llamadas a la acción a lo largo de la landing page de una manera pues bastante discreta, pero que llama la atención. Bien, vámonos en este caso, una de Uber. Fijaos que tenemos unos colores mucho más limpios, un poco en la línea que Uber sigue. Tenemos un formulario, en este caso, de contacto. Este podríamos decir que es un poco la landing page un poco más típica, ¿no? Más común que podemos utilizar. Si es importante también, aquí lo que debes hacer es coger ideas para tu negocio, ¿no? Porque al final cada negocio es único, cada público es diferente, por lo tanto lo importante es que vayas probando, pero sí puedes conseguir muy buenas ideas de estas estrategias landing page que están perfectamente estudiadas por grandes empresas, ¿no? En este caso, fijaos que vamos a otro tipo de landing page. Son landing page muy largas, fijaos. Estas son muy largas. Personalmente, tengo que decir que no soy un gran amante de este tipo de páginas, pero también en muchos casos dan muy buenos resultados, por lo que debemos anteponer al final los datos a nuestros gustos, ¿no? Y esto es muy importante, aunque nosotros creamos muchas veces, no, esto no va a funcionar, probadlo, ¿no? Porque muchas veces os sorprenderéis cómo este tipo de landing page da muy buenos resultados, aunque muchas veces el usuario no lee toda la información, pero al final le transmite una sensación de seguridad, de que es interesante y prefiere directamente pedir información, por lo tanto estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es conseguir ese lead, ¿no? En este caso nos vamos a Snapchat, tenemos algo mucho más colorido, más corporativo, donde incluso más que una landing page, para mí esto ya es una web, ¿no? Si me apuras un microsite, ¿no? Un microsite, pero bueno, pero no sería para mí tanto una landing page. Basecamp, en este caso, fijaos, una landing page más textual que visual, personalmente igual, no son las que más me gustan, pero muchas veces al final hay ciertos negocios que con ciertas estrategias dan muy buenos resultados. Sí está claro que hay pequeños detalles donde tenemos este dibujo donde el chaval está señalando al punto de contacto, es decir, a donde queremos la conversión, que es al formulario. Se utilizan textos que llaman la atención, fijaos cómo el más destacado, oye, pues más de, bueno, 6.244 compañías ya se han dado de alta en Basecamp, que no hay obligación y uso libre durante 60 días, y luego, bueno, pues más información, todo en texto. En este caso, Masterclass, un color más oscuro en este caso, jugamos con un vídeo inicial, más información, ¿no? Esto, vuelvo a lo mismo, para mí esto es más una web que una landing page, ¿no? Lo veo un poco más por la extensión y el formato. Para Web Profits, en este caso, fijaos, tiene muy claro el call to action, es decir, lo que busca aquí es, bueno, pues déjame la dirección web y empezamos el proceso. Bien, esto lo voy a pasar también, más formato quizá web que landing page. Sí es importante para mí en las landing page, la diferencia muchas veces también entre una landing page y una web no es tanto la extensión, sino las opciones, ¿no? En una web, al final a un usuario le das muchas opciones, ver quién es el equipo, contacto. En cambio, una página de aterrizaje, para mí lo que tiene que dar al usuario es dos opciones. Una, hacer lo que tú quieres que haga para esa conversión. Dos, que se vaya. Para mí hay que ser así de radical para maximizar las conversiones. Bloom, bueno, pues un tema muy visual también, un formulario integrado de la parte superior derecha, como hemos visto anteriormente, una información muy breve de cómo funciona el sistema e imagen visual. En este caso, para mí esto sí es una web, no es una landing page, o que lo consideren, porque fijaos que tiene menú incluso, ¿no? Entonces, bueno, lo mete como landing page, que muchas veces se utiliza, pero para mí es más formato web, como muchas que estamos viendo. En este caso, fijaos también, es más un formato de landing page.
En este caso, fijaos que actúan como si fuese un pop-up, ¿no? Que te salta de repente y dices, ¡paf! Comienza, ¿no? Vamos a ver, en este caso igual, pues bueno, juegan aquí pues con 2 llamadas a la acción dependiendo el objetivo, es decir, 2 objetivos diferentes en esta parte, igual muy larga, con validación social, es decir, opiniones, esto sí funciona muy bien, las opiniones de posibles clientes o clientes, ¿no? En una landing page para generar esa validación social. Oye, si mucha gente dice que empresas como HotSuite, como Mastercard, como Livestream usan esto, tiene que ser bueno y a mí me interesa usarlo, ¿no? Y esa estrategia funciona muy bien. Mulshove, algo bueno, pues sencillito también, un formulario. En este caso, fijaos, también hay que tener en cuenta, aquí os diría que os fijaseis en 2 cosas también. Lo primero, ¿dónde se corta el primer pantallazo? Es decir, cuando abres esta landing page, ¿hasta dónde se ve? Hasta aquí, sin hacer scroll down, te lo digo, porque muchas veces yo soy más partidario siempre de integrar, si hay un formulario, ponerlo en la parte superior, aunque luego pongas otra llamada a la acción un poco más abajo, pero siempre me ha dado mejores resultados. También es muy importante, aquí estamos viendo cómo se ven en ordenadores, pero que adaptes la landing page, esta página de aterrizaje, a dispositivos móviles, porque en muchos casos al hacerlo responsive resulta que la llamada a la acción queda muy abajo y se penalizan las conversiones, ¿no? Por lo que es importante también particularizar el diseño para dispositivos móviles. Read it for me, en este caso, pues fijaos aquí una imagen con vídeo, e integrado también un formulario con más información, con distintas razones al usuario, y al final otra llamada a la acción para que cuando veas todas las razones, oye, pues te he dado las razones, contrátanos o solicita más información de nosotros. Codecademy, muy sencillita. A mí estos formatos me gustan bastante. MailChimp utilizaba mucho estos formatos, donde al final con una frase te transmiten lo que hacen, ¿no? Aprende código de manera interactiva y gratis. Es decir, esto es lo que hay. Si te interesa, suscríbete, si no, vete, ¿no? A mí me gusta mucho bastante este formato de página de aterrizaje. Groupon, pues un poco el estilo similar, ¿no? Ahorra tanto de tanto a tanto y directamente déjanos tu email. Otra buena estrategia, en este caso que la está usando Groupon, aunque no lo podemos ver aquí cómo continúa, es no desplegar un formulario completo en la primera parte de la landing page. ¿Por qué? Porque imaginaos que aquí Groupon quiere coger 5 campos, nombre, email, teléfono, ciudad. Entonces, si tú presentas los 5 campos, generas una fricción con el usuario. El usuario muchas veces, ¡ay, 5 campos! Le da pereza y se va. Ahora bien, un solo campo me genera mejores conversiones, de tal manera que visualmente el usuario, pues dejo mi email, le da a continuar, le pide la siguiente información, entonces se hace un embudo de generación del lead que da normalmente bastantes buenos resultados en lugar de poner todo en un único formulario inicial. En este caso Patreon, pues bueno, esto vuelve a lo mismo, esto es más web, porque tiene menú, Campus Tab, bueno, pues muy sencillita, muy visual, es cierto, pero muy sencillita. Como veis hay muchas distintas maneras, ¿no? Por eso muchas veces me preguntan, oye Juan, ¿cómo tiene que ser una landing page que funcione? Bueno, pues creo que no hay una única manera y creo que cada empresa debe probar. Aquí lo bueno es que tienes muchos ejemplos y tienes suficiente para ir probando hasta que detectes exactamente en tu negocio cuál es la que mejor resultados te está dando. Todoist, algo que juegan en este caso, a mí esto me gusta, aunque esto es web también, es más formato web, es resaltar con colores no corporativos las llamadas a la acción, ¿no? Muchas veces, imaginaos que el logotipo fuese naranja, entonces la empresa a nivel de diseño, por mantener una coherencia, lo que hace es la llamada a la acción naranja, ¿no? Pero muchas veces eso, si lo miramos a nivel de conversión, no de branding, a nivel de conversión la penaliza, porque no llama la atención, porque están los colores por el resto de la web. En cambio, si pones un color distinto no usado, genera una mayor atracción visual para el visitante. En este caso, web. Fijaos que en este caso también es un poco web, es web, no es página de aterrizaje, pero también con los colores, fijaos dónde se os va la vista. Probablemente en el último sitio es donde se os irá, sería a dejar el email, ¿no? Porque primero pues se te va aquí, los colores te llaman la atención, entonces si analizásemos la mirada del usuario, probablemente esto no es el primer sitio, además está en la parte baja, no está en la parte superior. Vivino, pues volvemos a lo mismo, en este caso buscar la descarga de una aplicación. Fijaos esta, Last Days for Ivory. Take Action, bueno, pues fijaos, muy simple, no, esta quizás hasta juega con la inquietud, es decir, porque tú ves esto y dices, ostras, ¿qué es esto? ¿De qué va esto? Entonces, ¿quieres saber más? No, te quedas con las ganas, oye, voy a dar a Take Action para ver qué sucede aquí. Trulia, bueno, pues con una pregunta, y el call to action es la respuesta a esa pregunta. Oye, ¿cuánto vale tu casa? Vale, pues por la dirección y con eso consigues el informe.
Shopify, bueno, pues juegan con una oferta de 14 días gratuitos, exactamente igual como hemos visto anteriormente. Applause, pues volvemos a lo mismo, un contenido totalmente gratuito y deja los datos. Vamos a ver, aquí tenemos, fijaos también, clientes que tienen Applause, pues ves Netflix o Google o USA Today, que son conocidos, entonces, bueno, pues te da una validación social importante. Offset, bueno, pues una imagen de fondo, no tiene nada en especial diferencial esto. Tumblr, pues esto es más un formulario de registro, ¿no? Realmente más que una landing page. Yo aquí, de las 40 que eran 42, habría algunas que os digo que las sacaría porque para mí, como os decía, no son landing page. En este caso es un libro, algo muy sencillito, que vas a encontrar dentro del libro, descarga la copia, fijaos, un primer llamada a la acción aquí arriba y otro al final, ¿no? Eso funciona muy bien para evitar que el usuario tenga que volver al principio. Siempre pensad en poner fácil que el usuario consiga el objetivo que tú buscas en la página de aterrizaje. Drift, bueno, pues comienza tus 14 días de prueba, un poco el mismo formato que utilizaba Shopify, la validación social de empresas que lo utilizan. Quick Sprout, esto es pues, Neil Patel, uno de los más grandes marketers del mundo, una persona de, si no la seguís os lo recomiendo porque se puede aprender mucho, tiene un canal de YouTube excelente con mucha información, entonces en este caso juega, fijaos, esta es una técnica que yo utilizo bastante y que a mí personalmente me da buenos resultados, que es jugar con la afirmación y lo que el usuario quiere conseguir, ¿no? Sí, quiero que Neil me enseñe cómo crecer mi negocio, ¿no? Es como el call to action, utilizar la respuesta que fuerzas hacia un usuario, ¿no? Bien, aquí tiene otro call to action en esta parte, Unbounce igual, pues más visual también, contexto en esta zona, validación social, volvemos a lo mismo, Blue Apron, bien, en este caso dan pues más o menos un poco igual, tres cosas a destacar, validación social, fijaos que lo de la validación social, es decir, si aparecéis en medios de comunicación, esto ayuda mucho, ¿no? Fijaos de Wall Street Journal, TechCrunch, Washington Post, entonces, esto tiene que ir muy alineado, obviamente, con vuestra estrategia de comunicación y relaciones públicas, si la tenéis, si no la tenéis, yo os recomendaría que la tuvieseis, porque a nivel de contenidos, tanto online como offline, es una estrategia muy, muy potente. Slack, en este caso, pues juega con un vídeo inicial, no me llama especialmente la atención. Las PAS, bueno, pues bien, otra más, diseño no me llama la atención. Zoom de esta aplicación, pues igual juega, oye, únicamente el campo mínimo para probarlo gratuitamente. Si trabajáis en sectores donde son software o servicios o herramientas que permitís una prueba gratuita, una recomendación personal es que no obliguéis al usuario a meter sus datos de pago, es decir, una tarjeta de crédito, para probar durante X días gratis, porque esto provoca que muchos usuarios no lo hagan, ¿no? Al final, hay muchas herramientas que utilizan ese sistema y al final juegan con el olvido del usuario. Muchos usuarios la prueban, se olvidan dar de baja y a los 15 días o al mes reciben un cargo en su tarjeta, ¿no? Personalmente creo que esto es peor porque al final generas un enfado en el usuario. Entonces el usuario te va a contactar, te va a dar problemas, vas a gastar tiempo en ello. Entonces creo que al final es mejor ponérselo fácil al usuario, no pongas fricción. Oye, ¿quieres probar? Me da lo mismo, te doy 30 días para probar, 15 días para probar mi herramienta gratis y a partir del 15 días se le bloquea el acceso, obviamente, y con un equipo comercial, ¿no? No está de más que además durante el proceso le estés acompañando, ¿no? Pero creo que esa estrategia pues va a dar mejores resultados. En este caso, pues bueno, igual algo muy visual. Magnolia Market, bueno, pues directamente una llamada a la acción. Book Now, bien, muy directo a lo que quieren conseguir. Bonfire igual, Get Started, esto también es más, bueno, sí es más formato web, fijaos, sí, esto es más web. Wayfair, pues aquí tenemos, bueno, pues tres call to action diferentes, Score, trabaja para cada negocio, bien, más web, vuelvo a lo mismo, esto yo lo sacaría de... Creo que, bueno, aquí han mirado páginas de aterrizaje incluyendo webs, ¿no? En esa parte, porque muchas veces puede ser... No es lo mismo, a mí personalmente me gusta separarlas, aunque hay gente que lo relaciona bastante. Basecamp, habíamos visto otro de Basecamp antes, fijaos, este es otro estilo, pero también juega con el misma llamada a la acción principal, el mismo texto de 6.242 negocios ya se han registrado en la pasada semana, ¿no? Es cierto que muchas veces estas cosas, no digo que en este caso sea mentira, pero se utilizan estas cosas y no son del todo verdad. HubSpot, bueno, pues en este caso, oye, 15 infografías gratuitas, templates en PowerPoint. Ostras, esto es interesante para marketeros, me lo descargo y ellos ya generan ese lead que están buscando. Salesforce, pues algo bastante normal, esta página de aterrizaje, oye, prueba el CRM número 1 del mundo de manera totalmente gratuita y completa durante 30 días.
Vamos a ver, y bueno, pues ya estaría. Estas son los 42, ¿no? Como puedes ver, al final hay muchísimo, muchísimo que hacer. Yo lo que te diría es que te revises de nuevo estas páginas de aterrizaje, vayas tomando nota de aquellas ideas que crees que pueden ser interesantes para probar en tu negocio y las vayas implementando y sobre todo midiendo, ¿no? Si cada uno de los cambios, no hagas todos los cambios de golpe, obviamente, porque si no, no vas a saber cuál es el que da resultado, pero siempre vete haciendo uno por uno, midiendo, puedes tener varias landing page al mismo tiempo y de esta manera testar, porque es la única manera de conseguir sacar el máximo resultado, la máxima conversión de tus páginas de aterrizaje. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios la respuesta a la pregunta: ¿qué consideras que es clave en el éxito de una página de aterrizaje? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down in your butt. I'm like Tyson.